Efecto arrastre. También conocido como efecto bandwagon o comportamiento gregario, es un fenómeno observado en el comportamiento humano en el cual las personas adoptan creencias, actitudes, o toman ciertas decisiones porque muchas otras personas ya las hacen. Se caracteriza porque las personas siguen la corriente sin evaluar los méritos de alguna idea o acción, y por esto la probabilidad de que otros individuos adopten algo aumenta a medida que más personas ya lo han hecho. El efecto arrastre es bastante común en situaciones de moda, elecciones políticas y opiniones mayoritarias. Si una tendencia está motivada por la popularidad de esta, o si las personas se suman a una idea o comportamiento solo porque otros lo hacen, estamos frente al efecto arrastre. Efecto Dunning-Kruger. Es un efecto psicológico en el que las personas con habilidades limitadas, en un terreno en particular sobreestiman sus propias capacidades, o, en otras palabras, las personas bajo el efecto Dunning-Kruger tienen habilidades y conocimientos insuficientes, pero creen de forma errónea que son más competentes de lo que en realidad son. Fue descrito por primera vez por Justin Kruger y David Dunning en el año 1999, en un estudio, en el cual evaluaron la lógica, gramática y sentido del humor de varios participantes y encontraron que aquellos que calificaban sus habilidades muy por encima del promedio eran quienes tenían menor habilidad y conocimientos en dichas áreas. Los investigadores concluyeron que esta tendencia se debía a un problema en la capacidad para analizar los pensamientos o el desempeño propio y que aquellos con conocimiento limitado sobre algo no solo llegan a conclusiones erróneas, sino que, a su vez, su incompetencia les quita la habilidad de darse cuenta. Si alguien está seguro de su habilidad en un área específica, sin tener una base sólida para respaldarlo, o hace declaraciones demasiado optimistas sobre los conocimientos que posee en dicha área, es probable que esté bajo el efecto Dunning-Kruger. Efecto Forer. El efecto Forer es un fenómeno psicológico en el cual las personas otorgan calificaciones de alta precisión a las descripciones de su personalidad que se ajustan a ellos, pero que en realidad son vagas y lo suficientemente generales como para aplicarse a cualquier persona. Este efecto fue descrito por primera vez por el psicólogo Bertram Forer y se remonta a un experimento que realizó en 1948. Forer realizó una descripción genérica, basándose en las descripciones de varios horóscopos, y la mostró a varios estudiantes de forma individual. Les pidió que puntuaran del 1 al 5 la exactitud de esa descripción respecto a ellos mismos. El promedio de valoración de la clase fue de 4,26 de 5. Estas descripciones generales a menudo se utilizan en prácticas como la astrología, la adivinación y algunas pruebas de personalidad. Adivinos, astrólogos y psíquicos a menudo utilizan estas técnicas para convencer a los clientes de que poseen un don paranormal. Si una persona está segura de que una descripción específica se aplica a ellas, incluso cuando estas declaraciones podrían aplicarse a casi cualquier persona, es posible que esa persona esté bajo el efecto Forer. Efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es un fenómeno que se utiliza en psicología para referirse a la influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. También suele llamársele profecía autocumplida, porque las expectativas que tenemos sobre una persona pueden llevar a que las acciones de esa persona se alineen con dichas expectativas. El efecto Pigmalión toma su nombre del mito griego de Pigmalión, un escultor que se enamoró de una de sus creaciones. Por su pasión, trató la escultura como si estuviera viva, y finalmente, la estatua cobró vida. Existen dos variantes de este efecto: el efecto Pigmalión positivo, que se da cuando las expectativas positivas que tiene una persona sobre otra persona influyen en una buena autoestima y mejor rendimiento de la otra. El efecto Pigmalión negativo, que se da cuando las expectativas negativas de una persona disminuyen la autoestima y afectan negativamente el rendimiento de otra persona. El efecto Pigmalión nos muestra cómo las creencias pueden moldear la realidad y cómo nuestras expectativas pueden influir en el éxito de los demás. Efecto espectador. Es un efecto psicológico que ocurre cuando la presencia de otras personas desalienta al individuo de intervenir en una situación de emergencia, como un accidente o un delito. Este efecto demuestra que las personas son más propensas a tomar acción en una crisis cuando hay pocos o ningún otro testigo presente. Sin embargo, cuanto mayor sea el número de espectadores, menos probable es que los individuos brinden ayuda a la persona que los necesita en ese momento. Las razones detrás del efecto espectador se deben a más espectadores hay en una situación de emergencia, menos responsabilidad personal sentirán los individuos de actuar, y, a su vez, los individuos monitorearán el comportamiento de quienes les rodean en ese momento para así determinar cómo deben actuar ellos mismos.
Efecto Ringelmann. Es un fenómeno psicológico que explica la tendencia a la disminución en el rendimiento de un grupo, es decir, a mayor el tamaño del grupo, la productividad de este es menor. Este efecto fue propuesto por el ingeniero Maximilian Ringelmann, quien desarrolló una serie de estudios en los cuales observó la acción de tirar de una cuerda, tanto de personas individualmente como de grupos de 2, 3 y 8 personas. Notó que cuando un grupo de personas tiraba de una cuerda, la fuerza individual disminuía a medida que aumentaba el número de personas en el grupo. Se cree que la razón de este efecto se debe a que los individuos entienden que los demás lo harán bien, y entonces reducen su esfuerzo al creer que su propia contribución es dispensable o innecesaria. Se puede identificar este efecto si observamos que los miembros de un grupo disminuyen su esfuerzo a medida que aumenta el número de participantes, y si prestamos atención a la percepción que tienen cada participante de su propia contribución. Efecto halo. Es un efecto psicológico que se da cuando generalizamos nuestra opinión sobre alguien a partir de una característica específica, por ejemplo, la belleza física. Al percibir de forma positiva esa característica, veremos a la persona de manera más favorable. El psicólogo Edward Thorndike fue quien describió este fenómeno en su estudio El error constante en la calificación psicológica, en el cual pidió a oficiales que calificaran y que valorasen ciertas cualidades de sus subordinados. Thorndike observó que las personas que obtenían puntuaciones positivas en una de sus características tendían a tener puntuaciones positivas en el resto de aspectos, y lo mismo pasaba a la inversa. Quienes obtenían puntuaciones negativas en una de sus características tendían a tener puntuaciones negativas en todas las demás. Este efecto es especialmente notorio con las celebridades, a quienes a menudo se les asocia con grandes cualidades, aunque la mayoría de la gente no conozcan de forma personal a estas celebridades. Efecto placebo. El efecto placebo se trata de un fenómeno en el que una persona experimenta un beneficio después de la administración de una sustancia inactiva, o placebo, que cree es un tratamiento. Sin embargo, esta sustancia no tiene ningún efecto médico conocido. El placebo es una sustancia, cirugía o cualquier otra intervención, que por sí misma no tiene ningún efecto curativo, pero el hecho de que se está recibiendo un tratamiento con esta sustancia provoca en la persona que lo recibe la creencia de que se va a mejorar, lo que a su vez provoca la mejoría. El paciente que recibe el placebo tiene la expectativa de recuperarse, esto debido a su historial de aprendizaje, en el que se produjo una mejoría tras seguir algún tratamiento médico en el pasado. Estas expectativas condicionan la respuesta al tratamiento, y, a su vez, favorecen la respuesta de recuperación de la salud.